Listo. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, si están viendo la pantalla bien, porfa? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Bienvenidos, espero se encuentren muy bien, espero pues, hayan tenido un buen fin de semana. El día de hoy, pues, vamos a dar explicación y a dar apertura como tal lo que es la evidencia número 2, correspondiente a la actividad de proyecto número 10, la cual, pues, como objetivo tiene validar los procesos de implantación del sistema de información y junto a ella lo acompaña la actividad de aprendizaje número 11, la cual es validar el proceso de implantación de la solución informática desarrollada teniendo en cuenta las especificaciones del diseño y documentación para su operación según normas y protocolos de la organización. Entonces, de acuerdo a ello, recordemos que ya nos encontramos en la última actividad de proyecto de este programa de formación, por lo cual esta actividad de proyecto de 10 va hasta el 10 de diciembre. Algo creo que yo les había comentado por allí en alguna sesión pasada, el programa de formación era para que hubiera terminado lo que era el 1 de noviembre, más sin embargo, recordemos que al inicio de la formación el año pasado tuvieron como aproximadamente un mes larguito, porque yo inicié creo que el 8 de junio y ustedes habían iniciado creo que en mayo, o sea, tuvieron más o menos un mes de retraso en cuanto a inicio de la formación. Por ello, los tiempos se corrieron en cuanto a la ejecución de cada una de las actividades de proyecto. Por lo cual, desde agosto he venido solicitando una ampliación. El día de ayer, como tal, me solicitaron más información para esa ampliación, más sin embargo, todavía como no ustedes no han terminado lo que son las evidencias, no se ha podido como tal evaluar aquellos resultados de aprendizaje. Y sin los resultados de aprendizaje, sin los resultados de aprendizaje evaluados, no pueden como tal iniciar a realizar las prácticas. Por eso es que estamos viendo estas evidencias hasta el día 10 de diciembre. Yo creo que pues ya el día de mañana pregunto acerca de pues si verdaderamente dieron un paso como tal a lo que es la ampliación al salir de diciembre para poder ver estas evidencias que estamos teniendo ahorita. ¿Listo? Por otra parte, nuevamente, ya estamos en aras como tal de terminar lo que es la formación, por lo cual les pido que las personas que deben de evidencias, que las puedan entregar lo antes posible, porque luego no van a tener como tal posibilidad, ya que el programa termina en cuanto a la parte lectiva, ¿listo? De igual forma, ya se encuentra lo que es la evidencia número 1, que es el cuestionario de la AP010, pues bastante corto, tiene 22 preguntas nada más respecto al material que hay en la plataforma, y la idea como tal es que lo puedan ir desarrollando desde ahorita, para que pues no tengamos complicaciones ya una vez terminando, ¿listo? Una vez dicho eso, vamos a pasar aquí a lo que es el cronograma de formación, el cronograma de esta AP010. Aquí pues tenemos lo que es la fase 5 en la cual nos encontramos, la actividad de proyecto número 10 de la cual inició desde el 8 de noviembre hasta el 10 de diciembre, y pues tenemos las tres evidencias, el cuestionario técnico, la evidencia número 2 que vamos a dar explicación el día de hoy, y la evidencia número 3 que es un foro de estrategias para validar el proceso de implantación, ¿listo? Que se da apertura la próxima clase, la próxima sesión, la próxima semana. Una vez dicho esto, recordemos que tenemos material de formación en el cual pues nos podemos basar para apoyarnos y realizar aquellas evidencias. También tenemos material complementario que nos ayuda a nosotros a entender aquello que estamos viendo en esta AP010 y temas relacionados con ello. Luego vamos a ver un tema que es migración de datos. En este caso, este tema de migración de datos viene relacionado con lo que es la evidencia número 2, y para ello, primero vamos a entender a qué se refieren con migración de datos. La migración de datos corresponde como tal al proceso donde volúmenes de datos son movidos o trasladados desde un sistema existente hacia otros sistemas. Dentro de las actividades que se realizan dentro de este proceso se encuentran los pasos para extraer, transformar, cargar y limpiar los datos del sistema destino. Algunos ejemplos de migración son cambio de un sistema de gestión de base de datos de otro sistema gestor de base de datos. Ejemplo, pasar de MySQL a SQL Server. Realizar cargue desde fuentes de datos externas a una base de datos transaccional. Ejemplo, de un archivo en Excel a SQL Server o a MySQL. Actualizaciones de versiones del sistema de información que contengan nuevas tablas o cambios en la estructura de las tablas de la base de datos. Entonces, en este caso,
esta parte de migración de datos, hagamos de cuenta, por ejemplo, que ustedes están desarrollando un aplicativo para una empresa, pero que esa empresa tenía anteriormente un aplicativo que ya pues se encuentra obsoleto y ya no le dan mantenimiento. Entonces, ustedes como están desarrollando uno nuevo y están desarrollando, no sé, la base de datos la tienen en SQL Server y el sistema anterior está en MySQL, ustedes deben como tal, o bueno, si la empresa como tal solicita, ustedes deben hacer la migración de los datos que tienen en MySQL, en ese gestor de bases de datos, y pasarlo como tal al sistema gestor de bases de datos en SQL Server. ¿Listo? Entonces, esa es como tal la tarea en cuanto a migración de datos. Más que todo es cuando una empresa está trabajando con esos datos anteriormente, y de igual forma no es necesario, o bueno, no es estrictamente que una empresa tenga un sistema y queramos trasladar a otro, como lo tenemos aquí. Miremos que aquí, por ejemplo, nos dice que una migración de datos también es cuando la empresa o cuando, no sé, una persona tiene los datos en un archivo en Excel, que está llevando allí, no sé, su contabilidad, o está llevando como tal las ventas o el inventario de cada uno de esos elementos, y pues una vez obtienen un sistema, quieren como tal que esa información que está allí en esos documentos sea trasladada como tal a la base de datos. Eso también es migración de datos. De igual forma, también es migración de datos cuando ellos están tomando como tal el inventario, no sé, en un libro, en un cuaderno, entonces ellos requieren como tal que esa información que está allí plasmada en esos documentos sea también pasada como tal al sistema gestor de base de datos de aquel aplicativo que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos con migración de datos, a trasladar información de una parte hacia otra, y en la mayoría de casos, pues, de un sistema antiguo a un sistema actual, un sistema nuevo. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí tenemos las razones nuevamente, razones para realizar migraciones. En este caso, pues aquí nos mencionan algunas, de las cuales pues tenemos como primera, actualización de versiones de los aplicativos. Segunda, integrar sistemas existentes con nuevos sistemas, es decir, que tenían un sistema anterior y que hacía unas funcionalidades, si ustedes pues van a desarrollar otro, pues que hace otras funcionalidades pues y se complementa con el anterior. Entonces, con ello también, si manejan un sistema de gestor de base de datos diferente, deberían como tal también hacer la migración. O inclusive en algunos casos, también la migración no es que se dé entre gestores de sistemas de base de datos diferentes, sino, por ejemplo, tengo base de datos en MySQL, aquí tengo una base de datos en MySQL. Ahora bien, resulta y pasa que esta base de datos está en un servidor y yo quiero pasar esa información a otro servidor porque me cambié de hosting o me cambié de proveedor de alojamiento. Entonces, sencillamente tengo que hacer esa migración. Así mismo, ¿listo? Por políticas de seguridad, también se puede realizar migraciones de bases de datos por nuevos requerimientos por parte del usuario, fallas en el desempeño actual del sistema manejador de base de datos. En este caso, puede que, no sé, una empresa tan grande como Amazon tuvo que hacer un cambio en cuanto a su base de datos, de una base de datos relacional a una base de datos no relacional. ¿Por qué? Por el desempeño, por el rendimiento que tenían. E inclusive, pues mejoró unos cuantos milisegundos, creo que fue, sí, creo que milisegundos, creo que mejoró. Y pues ellos realizaron esa migración para, pues, con esos milisegundos poder obtener muchísimas más ventas. Y obviamente, pues, se vio como tal el cambio y, pues, subieron las ventas de Amazon por tan solo ese simple hecho de la migración a un sistema manejador de base de datos mucho más flexible. Mejoran el intercambio de información de procesos, estandarización del sistema de información, uso de nuevas tecnologías. ¿Listo? Estas son algunas razones por las cuales se pueden realizar migraciones de datos. Ahora, tenemos las técnicas de migración de datos. Entre esas, pues, tenemos 4 más relevantes, entre las cuales está la primera, sincronización de base de datos. Aquí, pues, nos comentan que esta técnica como tal consiste en procesos de migración de datos, en realizar como tal que 2 bases de datos sean equivalentes al mismo tiempo. Se logra mediante la copia de datos y metadatos de una base de datos origen a una base de datos destino, mediante una herramienta tecnológica y en unos lapsos de tiempo determinados. Los asistentes de sincronización de bases de datos del sistema manejador de bases de datos son configurados con las bases de datos origen y bases de datos destino, parametrizando la ubicación de particiones y métodos de seguridad. Aquí hacemos referencia con esto. Básicamente, esta parte de sincronización de base de datos se lleva a cabo cuando queremos pasar, por ejemplo, de una base de datos MySQL a una base de datos SQL Server. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una herramienta
tecnológica pues ya sea desarrollada como tal por alguno de esos dos sistemas manejadores de base de datos. En este caso, SQL, la parte de Microsoft tiene como tal una herramienta que permite migrar datos de MySQL a SQL Server. Entonces, inclusive yo creo que ahorita podemos hacer un ejercicio para que ustedes puedan ver aquello que les acabo de mencionar. Entonces, a eso hacemos referencia con sincronización de base de datos. Utilizar una herramienta que permita tan solo con una configuración hacer el intercambio de información, hacer la sincronización de una base de datos a otra. ¿Listo? Entonces, ya ahorita pues vemos como tal, si nos queda tiempo, ese proceso. Ahora bien, aquí tenemos, bueno, aquí se me duplicó, me quedó fue mal. Ahora bien, tenemos otra técnica, la cual pues es importación, exportación de archivos planos. En el plano CSV, XML, en este caso, pues, ¿a qué hacemos referencia con esta técnica? Hagan de cuenta que, por ejemplo, una persona está trabajando como tal la información en un archivo en Excel, lo que él hace es convertirlo a un archivo CSV separados por punto y coma o por punto o con un delimitador, etcétera, etcétera. Y de esa manera podemos nosotros también, básicamente, en la mayoría de casos los sistemas manejados de base de datos admiten archivos como estos para hacer la importación. Básicamente lo que nosotros haríamos, tener la información en ese formato y hacer la importación como tal de ese formato a una base de datos en sí. Ahorita creo que también podemos ver un ejercicio en cuanto a ello en la parte de MySQL. Ahora bien, aquí pues leyendo textualmente nos dice, para las actividades de migración de datos es muy común utilizar archivos para el movimiento de datos. Se pueden utilizar diferentes tipos de archivos, pero los formatos más usados son los archivos de texto o también llamados archivos planos, que guardan la información sin formato usando solo caracteres. Los sistemas de codificación más comunes para estos archivos son AXI, ISO 8859-1 o Latin 1 y Unicode. Estos archivos de texto pueden tener formatos delimitados utilizando comas, punto y coma, tabulaciones, delimitadores o separadores, o separar los campos definiendo de esa forma columnas y filas. También pueden tener formato de ancho fijo para los campos, utilizado para delimitar columnas y filas. Y un formato de archivo plano muy usado es el CSV, Command Separate Values. En español, valores separados por coma, donde el delimitador o separador de campos es una coma. Este formato es muy usado para movimientos de datos con hojas de cálculo. Otros formatos útiles para la migración de datos es el XML, Extensive Markup Language. Se utiliza metalenguaje extensible de etiquetas, las cuales sirven como estándar para intercambio de información estructurada entre distintas plataformas. Entonces, en este caso, esta técnica consiste, nuevamente lo que le venía comentando, tenemos un archivo en Excel, lo pasamos a CSV y con eso podemos hacer la migración a una base de datos o la importación a una base de datos en MySQL, por ejemplo. Ahorita vamos a ver esa parte que nos permite allí, desde PHP-MyAdmin, pues es que una utilidad que nos permite realizar eso. Ahora bien, tenemos otra técnica que se llama sentencias DML. Básicamente con esta técnica, sentencias DML, se basa como tal en utilizar aquellas sentencias de consulta, de inserción, de actualización y de eliminación para obtener la información y luego, de esa misma manera, luego que obtengamos la información, procedemos a insertar la información en una nueva base de datos, o si es el caso, a actualizarla, o si es el caso, pues, que queramos eliminar algo que no quisimos allí, pues simplemente lo eliminamos. Entonces, en este caso, esta técnica consiste como tal en hacer consultas para traer la información y luego consultas para insertar la información en un nuevo sistema gestor de base de datos. Obviamente, pues la consulta de inserción en el nuevo gestor de base de datos ya cambiaría si estamos utilizando, por ejemplo, SQL Server, porque allí se utiliza Transact XQL, que es un poquitico diferente en cuanto a la parte de SQL en sí. Ahora bien, tenemos otra técnica que se llama procedimientos ETCL, el cual pues consiste en primero extraer la información, luego en transformar la información, cargarla y luego limpiar. Básicamente aquí nos dice que esta técnica se basa en el diseño y construcción de procedimientos técnicos para realizar extracción, transformación, carga y limpieza de datos. Los procedimientos o pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto de migración de datos utilizando la metodología ETCL son las siguientes. Aquí nos dicen, para la parte de extracción de datos, seleccionamos primeramente la fuente de datos, luego comprendemos los datos, consultamos la información y filtramos los datos. Luego transformamos los datos en caso de que haya lugar de transformación, movemos los datos, probamos la información y auditamos, o básicamente
auditamos lo que hacemos allí y documentamos aquella información. La parte de mover los datos hacemos referencia como tal ya a la migración en la otra base de datos, ¿listo? O sea, montar esa información en otra base de datos. Ahora bien, esta parte del procedimiento de CTCL básicamente hace referencia a unos procedimientos que nosotros mismos creamos. Nosotros mismos planteamos que vamos a realizar. Que primero se va a hacer tal cosa, luego, obviamente teniendo en cuenta primero que es la extracción, ¿no? Pero la extracción se va a realizar de esta manera, la transformación tenemos que tener en cuenta esto y se va a realizar de esta manera. La carga tenemos que tener en cuenta esto y se va a realizar de esta manera. Obviamente, plasmando allí, dependiendo del tipo de sistema a manejar de base de datos, para la extracción lo vamos a utilizar con, no sé, con sentencias DML, haciendo consultas. Para la transformación vamos a utilizar alguna herramienta tecnológica. Para la carga vamos a utilizar un sistema que nos permite, de Microsoft, que nos permite hacer la carga de esa información de una manera más fácil. Y para la limpieza vamos a utilizar tal y tal cosita. Entonces, básicamente, esta parte de procedimiento de CTCL hace referencia como tal a algo ya estructurado por nosotros, algo ya que definimos en cuanto a lo que vamos a realizar. En sí ya no es algo ya estructurado, sino algo que nosotros mismos vamos a crear. ¿Listo? Ahora bien, viene la parte de estrategias de migración de datos. Lo anterior era como tal las técnicas. Básicamente es cómo lo hacemos. ¿Listo? Y las estrategias como tal, lo que hace referencia es a cómo se va a llevar a cabo. ¿Listo? Unas partes cómo hacemos la migración y la otra parte es cómo se va a llevar a cabo. En este caso, la estrategia Big Bang, listo. La estrategia Big Bang, hace referencia a que se va a llevar a cabo mediante tan solo una migración de toda la información al nuevo sistema y el sistema anterior va a quedar obsoleto, o sea, ese sistema anterior no se va a utilizar. Hagan de cuenta nuevamente el ejemplo en el que ustedes están trabajando en un proyecto para una empresa que la empresa tenía un sistema anterior, pero ya está obsoleto. Entonces, en su proyecto lo que van a hacer ustedes es, listo, migran la información de una a su nuevo sistema y ponen en funcionamiento el sistema y el sistema anterior deja de funcionar, lo paran o dejan de utilizarlo, ¿listo? Entonces, a eso hacemos referencia como la estrategia Big Bang. A nosotros migrar la información de un volcado, básicamente, inclusive aquí nos dice que la estrategia se basa en seguir usando el sistema actual mientras se va implementando la migración del nuevo sistema, de tal modo que hasta que todos los datos no estén migrados en el nuevo sistema, el sistema base de datos anterior no se desactiva. Una ejecución de migración de datos Big Bang es donde se mueve un conjunto de datos completo del sistema heredado al sistema destino en una sola operación. Este suele llevarse a cabo durante un fin de semana, un periodo de inactividad planificado, ventana de mantenimiento. Por ejemplo, el viernes los usuarios de negocios estarían utilizando el sistema antiguo, pero los lunes por la mañana el sistema cambiaría al nuevo. En esta estrategia se requiere trabajar y hacer pruebas en el nuevo sistema con datos viejos, del viejo sistema mientras se realiza toda la migración. El cambio del sistema anterior al nuevo sistema ocurre en una sola fecha estipulada en un cambio total e instantáneo, donde los usuarios empiezan a utilizar el nuevo sistema desde esa fecha en adelante y no se volverá al sistema anterior. Entonces, una vez como tal se haga la migración de toda la información del sistema anterior o el base de datos anterior a una nueva, sencillamente el sistema anterior queda obsoleto, no se deja de utilizar. Obviamente esto es tan solo una estrategia, ¿no? Que ya pues ustedes, si es el caso, la aplican, porque ustedes están desarrollando el sistema, pero ese sistema es complemento del otro, entonces ustedes no pueden dejar obsoleto el otro, porque el otro también hace algunas funcionalidades. Entonces allí tienen que también tener en cuenta ello. Otra estrategia es la estrategia de migración incremental o por fases. Esta estrategia como tal nos dice que el nuevo sistema se activa de forma incremental de acuerdo a cómo se vaya haciendo las migraciones, por lo que después de cada fase del sistema nuevo estará cada vez más cerca de estar implementado. No se espera que todo el nuevo sistema esté listo para implementar su funcionamiento. Entonces, ¿a qué se referencia con esto? Ustedes están desarrollando funcionalidades concretas de su aplicativo que ya pues tienen alguna información migrada y todo ello, entonces van a utilizar o van a poner en producción aquella utilidad, aquella como tal, aquellos módulos del sistema, ¿listo? Y a medida que van avanzando, van desarrollando más, van como tal poniendo en producción aquellos funcionamientos. Ya pues a medida como tal de que ya terminaron todo el proyecto, pues sencillamente ya estaría reemplazado todo el proyecto anterior y el proyecto anterior o el sistema anterior obsoleto ya no se va a utilizar, ¿listo? Entonces esta es la estrategia como tal de migración incremental, en la cual pues lo que se hace es ir utilizando módulos
que ya están desarrollados, obviamente con la información migrada de aquellos módulos, se van utilizando a medida que van desarrollando más, se utilizan hasta dejar obsoleto el sistema anterior. Entonces, esta es la estrategia de migración incremental o por fases. Tenemos otra estrategia que se llama ejecución en paralelo. Aquí nos dice que esta estrategia se basa en validar por un tiempo estipulado los resultados que tienen en el nuevo sistema comparado con el anterior, corriendo en forma paralela los dos sistemas, es decir, tanto el sistema viejo como el sistema, como el nuevo sistema se está utilizando, perdón, como el nuevo sistema se están utilizando en paralelo, por lo que los usuarios hacen su trabajo en el sistema antiguo y a su vez se están acostumbrando al sistema nuevo. Aquí hacen referencia con esto, esta estrategia como tal consta de que no se lance como tal, ustedes desarrollan su proyecto, pero el proyecto no se lance directamente al cliente y tienen que utilizarlo de una, no. Lo que se hace básicamente es, tenemos el sistema anterior, tenemos el sistema nuevo, ellos trabajan en el anterior, pero a su vez van también realizando algunas funciones en el sistema nuevo, para que ellos puedan como tal tener ese pequeño cambio y se vayan acostumbrando a ese nuevo sistema, para que pues obviamente no les dé tan duro. Esta también pues una buena estrategia que se suele implementar en lo que es el desarrollo de sistemas de información. Aquí nos dice, es usado en ambientes donde se requiere garantizar el funcionamiento del nuevo sistema en un entorno real, antes de desactivar el viejo. ¿Por qué? Pues por algunos casos para prever o para evitar como tal algunos errores en cuanto ya pues esté completamente funcional, o para ir analizando qué tan bueno se está llevando a cabo, qué tan bueno está haciendo, o qué, si es eficaz como tal ese nuevo sistema, ¿listo? Una desventaja es el costo de tener dos sistemas en funcionamiento, con el personal para manejar e ingresar datos a dos sistemas y el uso de recursos de hardware que consumen. Entonces, allí nos dicen que una desventaja es que las personas van a tener que trabajar en uno y trabajar también en otro, entonces por lo cual sería doble trabajo. Y también pues van a tener como tal, tener que pagar recursos, tanto para el nuevo sistema como por el anterior. Ahora bien, tenemos la última estrategia que nos comentan allí como tal en el material de formación, que se llama Estrategias de Migración Cero Tiempos de Inactividad. Esta estrategia como tal se basa en tener como tal que parar el menor tiempo posible un determinado sistema o una determinada producción de alguna empresa. En este caso, pues nos dice, en otros tipos de procesos que no se pueden detener o que una falla o retardo de la migración tenía drásticas consecuencias, se recomienda una opción de 0 a casi 0 tiempos de inactividad. Por ejemplo, un proyecto de migración que tenga 10 meses de duración, que se requiere apagar todo el sistema por 5 minutos para el cambio de servidores, se puede considerar como una migración con un tiempo muy cercano a 0 de acuerdo con el tiempo total del proyecto. Esta estrategia se puede basar en una combinación de otras estrategias con migraciones incrementales y ejecución en paralelo. Básicamente lo que hacemos referencia es a evitar como tal parar la actividad que se está desarrollando en un sistema anterior o en los procesos anteriores de la empresa, evitar como tal parar el menor tiempo posible para realizar aquella implementación de ese nuevo sistema junto a la migración de los datos, ¿listo? Entonces, a eso hacemos referencia con esta estrategia de migración, 0 tiempos de inactividad, ¿listo? Ahora bien, una vez dicho eso, más o menos tienen en contexto qué son técnicas y qué son estrategias, ¿cierto, chicos? ¿Pueden confirmar si está, Sí, señor. bien entendido ese concepto? Listo, muchas gracias. Entonces, técnicas, nuevamente, no sobra decirlo. Técnicas es la manera como se va a realizar la parte de la migración de la información en cuanto a base de datos. Y estrategias de migración como tal, la manera en que se va a llevar a cabo un paso de un sistema a otro nuevo sistema, o el sistema anterior a otro nuevo sistema. Obviamente, pues teniendo en cuenta que si hay que parar, que si hay que tener en cuenta de que no se puede mandar todo a producción o que si vamos a mandar partes pequeñas de nuestro sistema a producción para que ya vayan probándolo, ¿listo? Ahora bien, vamos a hacer aquí unos ejercicios de ejemplo de migración de datos, lo cual les había comentado ahorita. Y el primer ejercicio va a ser el siguiente. Un ejemplo de migración de un archivo CSV a una base de datos de MySQL. Entonces, en la empresa Alcaraván, a la que se está desarrollando un software para llevar las ventas, actualmente la registra en una hoja de cálculo, documentos en Excel, por lo cual se requiere que esta información también se encuentre en la base de datos del aplicativo. Listo, aquí me faltó aplicativo. Ahora bien, supongamos que tenemos por aquí nuestra base de datos
nuestra base de datos llamada prueba. ¿Listo? Esta base de datos llamada prueba que tiene algunas tablitas. Entonces, en este caso, vamos a eliminar esta información. La información, por ejemplo, la tabla de usuarios. ¿Listo? O vamos primero a exportarla, que pues una parte, esto sería como tal también la parte de migración en cuanto a bases de datos, exportar esa información, ya sea en un archivo CSV, que aquí nos dan como tal la utilidad, y ese archivo CSV lo vamos a utilizar para hacer la importación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es migrar la información de un lado a otro lado, o de una base de datos o de un servidor, obviamente en MySQL, a otro servidor de MySQL. En este caso, si abrimos este archivo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la información separadas por coma. Miremos aquí que tenemos primero el ID separado por una coma, lo que es la parte del nombre, como es caracteres, lo tenemos entre comillas y separado por una coma, ¿listo? Miremos que todo está así. Ahora bien, supongamos, vamos aquí, a separar esto, texto en columnas, delimitadores por coma. Supongamos que la persona no hizo la exportación así como yo la hice, sino pues tenía esa información, era en un documento, tenía esa información en un documento en el cual lleva sus ventas, o los usuarios que tiene allí registrados. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Sencillamente lo que se hace, o bueno, hagámoslo más fácil, más complejo aquí. Un archivo de Excel completamente que no sea CSV. Copiamos esa información, pegamos esa información. Tenemos un archivo en Excel. Entonces, la persona estaba llevando a cabo todo el registro de todas aquellas usuarios que están ingresando a su tienda o a un determinado negocio en un archivo Excel. Ahora lo que vamos a hacer es importar esta información a la base de datos. Entonces, lo que se hace básicamente es lo siguiente. Vamos a guardar esta información en un archivo .csv. Aquí pues nos dice la parte de qué tipo de archivo lo queremos guardar. Obviamente aquí hay que tener algo en cuenta, ya les voy a comentar cuál es. Vamos a guardarlo en .csv, por aquí al final, CSV Macintosh MS-DOCS. Aquí separados, delimitado por comas, ¿listo? Y guardar. Entonces, una vez lo guardemos, vamos a tener lo siguiente. Descargas, libro, abrimos. Si nosotros abrimos este documento, perdón, no, aquí no es. Editamos este documento. Si editamos este documento que acabamos nosotros de exportar de Excel, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vemos que tenemos aquí un archivo delimitado por punto y coma, ¿cierto? Tenemos aquí Juan Camilo, estos son los usuarios que nosotros tenemos allí registrados en Excel. ¿Cómo hacemos la importación? Sencillamente lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, aquí hice algo mal. Fecha. Aquí me cambié. El archivo se llama CSV, perdón, libro 1 CSV. Entonces, yo quiero como tal importar toda esa información que yo estaba registrando en Excel en lo que es mi base de datos en la tabla de usuarios. Entonces, lo que yo hago es, en este caso, la utilidad de PHPMyAdmin, esta herramienta, que recordemos que esta es una herramienta tan solo para nosotros ver las bases de datos, esta utilidad de esta herramienta nos permite a nosotros hacer la importación mediante esos archivos. Ya si estuviéramos trabajando sin una herramienta y desde la consola de comandos, pues estaría un poquito más complejo, tenemos que digitar allí comandos y todo eso, pero pues ya hoy en día, ¿para qué pues complicarnos tanto la vida? Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es sencillamente ir a seleccionar ese archivo, libro CSV, y lo que hacemos es, inclusive aquí nos carga, que el formato en cual se va a cargar es CSV, ¿listo? Y aquí nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Columnas encerradas entre comillas, bueno, aquí actualizar los datos cuando ya les... Pero aquí nos va a proporcionar algún tipo de error. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, actualizar los datos cuando las llaves importadas estén duplicadas. Vamos a chulear esto para que no haya problemas en cuanto a la llave foránea, que es la parte del ID, que es la estructura. Obviamente aquí tenemos como tal lo que es la estructura de la tabla, ¿no? Tenemos un campo ID, otro nombre, otro apellido, otro correo y otra contraseña, tal cual como lo tenemos estructurado en la información que registramos allí en nuestro archivo de Excel. Tenemos el ID, el nombre, apellido, correo y contraseña. La parte de arriba de los títulos no es necesario, y sencillamente esta organización de esta forma es la que va a tomar la base de datos para agregar esa información.
Entonces vamos a ir aquí, vamos a darle bajar, vamos a darle continuar y miremos a ver qué sucede. Aquí nos dice el número de columnas de los datos CSV en la línea 1 no es válido. Creo que porque esta es con la parte de punto y coma. Punto y coma. Entonces vamos a hacer una cosita acá. Vamos a decirle que columnas separadas por punto y coma, columnas encerradas entre caracteres de escape de columnas, líneas terminadas en importe gran número de filas, no abortar si ocurre, y vamos a chulear esta partecita acá. Continuar. Miremos que ya, ¿qué pasó? Él ejecutó como tal por cada una por cada información que tenemos allí, él hizo una inserción. Miremos, insert into la tabla, inclusive miremos que aquí nos trató como tal de añadir lo que es los nombres de aquellas columnas. Entonces, pues, si quieren, pues pueden quitarla. En este caso no hay problema. ¿Por qué? Pues porque por aquí yo tenía, creo que una consulta que me permitía a mí eliminar esa parte. La primera creo que lo reemplazaba. Ahorita miramos a ver si es cierto. Entonces, miremos aquí ya, esa información ya debió haberse importado en la base de datos. Entonces, vamos a darle a examinar y miremos que ya tenemos esa información aquí tal cual como lo teníamos anteriormente. E inclusive miremos que aquí creo que está repetida. Vamos a eliminar todo esto. Eliminar. Tenemos aquí una llave foráneas. ¿Qué es? Tabla usuarios. No me acuerdo dónde está la llave María. Aquí, producto, pedido, cliente. Voy a mirar dónde está la llave foránea porque hay una relación. Mirámosla acá en el diseñador. Diseñador. TL producto, pedido y por acá. Backup usuario, TBL cliente. Miremos que aquí está la relación. Voy a eliminarla acá, borrar. Listo. TBL usuario. Entonces voy a eliminar toda esa información. Eliminarla ahora sí. Y vamos a hacer la importación. Importar. Recordemos que esa información la teníamos en un archivo de Excel, lo pasamos a CSV y aquí lo que hacemos es decirle, listo, vamos a delimitarlo con punto y coma. Inclusive vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle a ese archivo, vamos a quitarle la primera parte para que no se añada lo que es los nombres de las columnas. Listo, guardar. Entonces, actualizar los datos cuando las llaves importadas estén duplicadas. Le vamos a decir que las columnas están separadas por coma. ¿Por qué? Pues porque aquí le dimos clic derecho, editar, y miramos que están separadas por coma, por punto y coma, perdón. Si estuvieran separadas por coma, que fue la que yo hice por aquí abajito, escogeríamos esta, ¿listo? En este caso, por punto y coma, vamos a ver, dámosle aquí abajito continuar, y nos dice que la línea 1 no es válido. Bueno, bajámoslo otra vez. Utilizar archivo libro. ¿Será que le quité como tal el... fue madre. Pero vamos a ver si es eso. Punto y coma. Encerradas en... Más abajo, continuar. No, me dice el número de columnas de datos de CSV en la línea no es válido. Importar. ¿Será que fue por lo que eliminé en la primera columna? No creo. Editar. Volvamos a hacer por acá. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ya al modificar el libro que eliminó la primera línea, la primera columna, ¿no hay que volverlo a guardar como en el formato que se va a exportar al MySQL? O sea, en el documento Excel le realizó un cambio, pienso yo no, que no es que hay De que... punto y coma. Es la parte de SQL me generó con comas y con comillas cada uno de estos, pero cuando lo pasé de Excel a CSV me limitó por punto y coma. Pero algo como esto.
Pero un momento, a ver, miramos una cosilla. Abramos este documento. Ah, bueno, ¿y por qué no aparece? Ah, bueno, aquí ya está. Guardemos esto. Delimitado por comas, Excel habilitado para macros, CSV, CSV, CSV. Aquí este formato no creo. Editar por punto y coma. Pero miramos a ver si de pronto fue que eliminé algo que no debía eliminar. Actualizar, separados por punto y coma, darle continuar. Sí, lo que pasa es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando yo le di aquí, clic derecho, editar, y eliminé la primera parte, aquí no lo podemos ver nosotros. Aquí internamente, aquí visualmente no lo podemos ver. Pero en algunos casos hay caracteres especiales aquí en esta final de línea o caracteres especiales al inicio de la línea. Yo creo que dejé alguno de ellos porque de pronto no eliminé bien toda la fila y por eso me generó el error ahorita, ¿listo? Por eso el que edité aquí arribita me generó error. Por eso tuve que volverlo a crear, pero ya pues lo creé sin la parte de la primera columna, de la primera fila, ¿listo? Y miremos a ver, ya pues aquí nos realizó la consulta, miremos que hizo inserción de la primera información, de la segunda, tercera, vamos a darle a examinar y miremos que ya tenemos la misma información que teníamos ahorita. Entonces, esta es la técnica en la cual pues comentamos por allí, que era la migración en cuanto técnica de migración y exportación de archivos planos, CSV o XML. En la mayoría de casos, los sistemas de gestores de base de datos permiten como tal importar y exportar información en esos archivos, ¿listo? En esos tipos de formato. Y con esa utilidad nosotros podemos apoyarnos si es que la información, por ejemplo, está en un libro, está en un documento, en un cuaderno, podemos nosotros primero pasarlo a lo que es... Un momento, por favor. Pasarlo primero a lo que es un archivo de Excel, luego convertirlo a un archivo CSV y por último, pues pasar esa información aquí a lo que es una base de datos, ¿listo? De esa manera hacemos la migración. O si ya pues nuestro sistema está funcionando correctamente, si tenemos allí la parte de insertar, pues lo podemos hacer manual. Obviamente eso sí lo tenemos en un libro como tal físico. Si lo tenemos en un libro, en un Excel o no sé, en otro documento, podemos adaptar ese otro documento a que tengamos o lo pongamos esa información aquí, obviamente teniendo en cuenta que la primera columna, en este caso, según la estructura de la tabla, va el ID. Y en el segundo, como tal, la segunda columna va el nombre, la tercera el apellido, cuarta correo y cuarta contraseña. También hay que tener en cuenta que si ustedes estipularon aquí que van a colocar fecha, aquí pues no vayan a colocar texto, porque pues por eso les puede dar error en la parte de la importación, ¿listo? Entonces, básicamente es tener en cuenta esas partecitas allí para importar y exportar la información. Aquí, esta parte para exportar es muy útil, la verdad, cuando ustedes en esta parte de PHP-MyAdmin, obviamente en MySQL. Es muy útil, la verdad, para cuando ustedes están tratando de pasar la información a otro lado, a otro servidor o a otro sistema. Entonces, lo que le dicen aquí, inclusive aquí lo podrían generar en SQL, que es una parte inclusive mucho más fácil, porque allí tan solo se encargan es de seleccionar el archivo de SQL y ya. Lo bueno aquí es que cuando nosotros importamos de esta forma, exportamos de esta forma, si nosotros no tenemos la tabla, él no las crea de una. ¿Por qué? Pues porque miremos el código de este archivo y ese archivo tiene la consulta en sí, o sea, insert into o create, miremos acá. Tenemos create table, crear la tabla, luego tenemos la inserción de los datos y por último, si tenemos relaciones, pues él no coloca las relaciones, ¿listo? Entonces, esta parte de exportar en SQL, pues es bueno, pero si queremos pasar de un sistema de MySQL a un sistema en SQL Server, no lo podemos hacer así. Podríamos primero exportarlo a CSV y luego, pues con alguna utilidad, de allí en SQL Server, importarlo desde CSV, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque en SQL Server las sentencias SQL no son las mismas. En SQL Server se utiliza Transact SQL, que es muy similar a SQL, o sea, esta manera de select, asterisco from o select where también está allí,
pero la manera o la sintaxis en que colocamos, por ejemplo, el nombre de la tabla, la colocamos allí, o cuando queremos hacer relación a una columna, podemos colocarla con un arroba, creo, si no estoy mal, y hacer operaciones allí también. Entonces, hay una pequeña leve diferencia, y si tratamos de exportarlo aquí, importarlo en SQL Server con un archivo .sql, no nos va a funcionar. Ahora bien, ya hicimos el primer ejercicio, que es la parte de importación y exportación aquí. Ya ustedes inclusive pueden exportar aquí la base de datos completa en SQL e importarla en otro servidor, aquí pues que estén trabajando con PHP-MyAdmin de una manera pues fácil, dando clic en importar y ya. Ahora bien, ya hicimos el primer ejercicio, el cual era la parte de que una empresa pues tenía los datos en un archivo Excel y quería importarlo en una base de datos o migrar esa información al sistema de información que estamos nosotros desarrollando. En la mayoría de casos ustedes trabajaron con bases de datos MySQL. Ahora vamos a ver un ejercicio de migración, por ejemplo, de MySQL a SQL Server. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar una herramienta que nos va a permitir realizar esa parte. Ahora bien, creo que nosotros no tuvimos cuestión de explicación en cuanto a SQL Server, pero vamos a ver cómo se realizan sí. Entonces, para SQL Server, pues, si quieren echarle un vistazo, pueden aquí colocar SQL Server Community, pueden descargarlo, y aparte de descargar SQL Server Community, creo que es SQL Server, para acá. Gratuita, Express, perdón, aquí, SQL Express. Y aparte de descargar SQL Express, tienen que descargar el SMSS, creo que es. No, WS. Esto es el Server Manager Studio, que básicamente es un software que me permite tener una utilidad algo así como PHP-MyAdmin para gestionar mi base de datos. En la mayoría de casos es mucho mejor, es preferible trabajar con este software, ya que pues, digamos, puede uno realizar la gran cantidad de información y está especializada como tal para este tipo de base de datos, ¿listo? Entonces, en este caso, ya yo tengo como tal esas dos herramientas instaladas. Yo tengo aquí ya Server Manager Studio, en la cual pues lo que hago es conectarme al servidor de base de datos que instalé anteriormente, se llamaba pues SQL Server Express. Lo pueden descargar acá, ustedes lo instalan, allí les va a dar como tal una pequeña línea para que ustedes se puedan conectar a ese servidor y cuál es el usuario. En este caso, vamos a hacerlo aquí todo completo entonces. SQL, voy a abrir aquí Server Manager Studio. Luego de eso, me voy a conectar al servidor. Le doy aquí, ya pues está configurado, le doy Connect. Ya me conecto al servidor. Voy aquí a las bases de datos. Coloco la lupa. Voy aquí a las bases de datos y tengo dos bases de datos, una prueba llamada y otra BS Comidas. En este caso, voy a darle New Database y voy a crear otra base de datos aquí. Voy a llamarla prueba 2. ¿Listo? Le voy a dar OK y ya creé mi otra base de datos. Ahora bien, aquí tan solo la creé, sin embargo no tengo ninguna estructura, ninguna tabla. ¿Por qué? Pues porque yo voy a hacer la exportación, o voy a migrar esa información desde mi base de datos que tengo en MySQL. Para ello hay una herramienta que se llama SQL Server Migration Assistant for MySQL, la cual me permite realizar ese funcionamiento, o sea, exportar una base de datos que tengo en MySQL a SQL Server. Asimismo, como hay esa utilidad de MySQL a SQL Server, también hay de SQL Server a Oracle. Oracle, la verdad no tengo conocimiento, pero debe tener alguna utilidad para pasar de Oracle a SQL Server. Ah, no, en Microsoft está la utilidad de Oracle a SQL Server. En Oracle pues debería estar viceversa, ¿listo? En este caso vamos a verle aquí New Project, le voy a decir que listo, esa es mi migración 3, aquí le pueden colocar el nombre del proyecto, le dan OK. Y aquí lo que van a hacer ustedes es conectarse a su servidor de base de datos. Le dan aquí Connect MySQL, colocan nuevamente localhost, que recordemos que es el nombre de mi servidor. En este caso que yo estoy corriendo por aquí con Sam, que está en localhost, en el puerto 3306 está corriendo, entonces le digo ya el nombre de usuario root porque no le he cambiado y contraseña no le tengo porque pues tampoco le he cambiado, le doy connect y aquí él ya me dice, listo, usted tiene tantas bases de datos, ¿cuáles quiere como tal seleccionar? Voy a seleccionar tan solo la que dice prueba y aquí pues ya me carga la parte de esa base de datos prueba, ¿listo? Ahora bien, miremos aquí database y aquí tengo prueba.
Ahora bien, ya me conecté al servidor de base de datos MySQL, ahora quiero conectarme con esa misma utilidad a la base de datos en SQL Server, Connect to SQL Server. Coloco aquí nuevamente la línea o el nombre del servidor de SQL Server, el nombre de la base de datos, le doy Connect, le doy Continue, y aquí en la parte de abajo me aparece como tal la base de datos de SQL Server. En este caso, pues aquí me aparecen las que yo tengo, prueba y prueba 2. En la prueba 2, pues la que yo me voy a enfocar. Ahora bien, aquí pues por allí en el material de formación creo que hay algún ejemplo de esto, inclusive de utilizar este programita para hacer la migración de esa información. Entonces aquí pues nosotros podemos ver lo que son las tablas, las vistas en caso de que tengan, la parte de los procedimientos almacenados en caso de que hayan, funciones, sentencias y todo ello. Aquí tenemos tan solo tablas y aquí pues podemos ver la parte de SQL, cómo está estructurada la tabla, la información que hay en la tabla, etcétera, etcétera. Si yo quiero pasar esta información de MySQL a SQL Server, lo que hago es sencillo. Selecciono aquí, prueba, clic derecho, convertir a Schema, y él ya me dice aquí, bueno, usted tiene ya una base de datos. Lo que pasa es que aquí ya tengo una base de datos llamada prueba. Voy a desconectarme de acá. Reconnect. Voy a decirle que voy a conectarme a... que no me dejó. ¿Por qué? Porque quería deshacerlo en el prueba 2 para que vieran todo el proceso de una. No me acuerdo aquí cómo cerrar la conexión. Reconnect. Creamos un nuevo proyecto mejor. Entonces, nuevamente, conectar a base de datos, conectar a MySQL. Quiero tan solo la base de datos llamada prueba. Madre, esto es más feo. Prueba nada más. Ok. Quiero conectarme a SQL y en este caso me voy a conectar a prueba 2. Listo, le da Connect. Le doy continúo y ya creo que me conecto a la base de datos prueba 2. Ahora bien, voy aquí a la parte de la base de datos, le digo prueba, la chuleo, le digo clic derecho, convertir a Schema. Y miremos que por aquí en la base de datos llamada prueba 2 de SQL, tenemos en Schemas tenemos la parte de prueba. Y dentro de prueba tenemos aquí las tablas, tenemos las funciones ya pues exportadas. En cuanto a la tabla, la información todavía no está. Si vemos aquí, abrimos la tabla, miremos que él automáticamente nos selecciona la tabla de arriba y la tabla de abajo. A esto hacían referencia como tal allí en el documento, si vieron por allí el documento, algo que se llama mapear como tal los campos, mapear las columnas. Mapear, que es básicamente verificar que la información que está anteriormente esté en el nuevo sistema manejador de base de datos, en este caso en SQL Server. Miremos que en el MySQL tenemos ID, nombre, apellido. En SQL Server tenemos ID, nombre, apellido. Obviamente aquí está en minúscula, ya está en mayúscula. Ahora bien, aquí el tipo de información está nonce, varchar 45, varchar 45. Aquí está integer, que vamos a manejar número, y aquí algo diferente, miremos que algo diferente aquí, que no se toma varchar, sino nvarchar, para colocar nosotros texto. Aquí pues de efecto, bueno, un montón de cositas. Si vamos aquí a la parte de data, la información todavía no se ha exportado, entonces ya exportamos la estructura como tal de la base de datos, mas sin embargo no hemos exportado la información. ¿Cómo exportamos la información? Miremos aquí arriba si está. Bueno, pero aquí no tengo nada. En tabla producto, por ejemplo. Si está aquí, aquí abajo no está. En data no hay nada. Entonces, ¿cómo exportamos la información? Muy sencillo. Clic derecho en prueba. Aquí dice... Fue más chica. Me olvido acá. Refresh from database. Migrate data. Migrate data. Nuevamente nos pide como tal conectarnos a nuestro servidor de base de datos. Nos pide conectarnos a nuestro servidor de SQL Server. Le damos conectar. Nos dice aquí que la tabla no existe. ¿Por qué? Creo que olvidé hacer algo por acá arriba. Olvidé hacer algo. Sincronizar con base de datos. ¿Qué pasa? Cuando yo primero hago aquí la parte de migrar Schema, él se establece aquí, pero aquí está en un entorno de prueba. Él todavía no se ha creado, la base de datos todavía no se ha creado en SQL Server, por lo cual yo le tengo que decir, por favor, migre esto o sincronícese con el servidor de base de datos en SQL Server. Aquí me dice, listo, esto es lo que usted va a migrar la tabla o la base de datos llamada prueba,
que la base de datos llamada prueba tiene aquí, por ejemplo, unas tablas, tiene etcétera, etcétera, y va a pasarlo a donde no había nada. O sea, aquí pues allí teníamos una base de datos, pero no tenía nada, entonces yo le voy a migrar aquellas tablas. Le doy OK y ya se migra esa información. ¿Listo? Por aquí abajo miremos que están los logs de qué es lo que se realizó. Y si quiero ahora migrar la información, clic derecho, Migrate Data, le doy Connect y voilà. Ya esa información acaba de ser migrada. Y miremos que aquí inclusive nos da un reporte, que esto es básicamente la validación y verificación de que la migración se haya realizado correctamente. Está en 100 porque se migró toda la información, está en 100 porque se migró. Si haya estado algún 80, por ejemplo, es que hubo algún error al tratar de migrar alguna información de una base de datos a otra, de MySQL a SQL Server. Si quiero guardar el reporte de esto para tenerlo como soporte ante una empresa, pues lo guardo, no hay ningún problema. Puedo cerrar aquí. ¿Y qué hacemos? Vamos a ir a nuestro servidor. Vamos a ir a la base de datos. Aquí prueba 2. Vamos a Database Diagrams. No, miento. Vamos a ver aquí Tables. Y vamos a ver que aquí tenemos las tablas que teníamos por allá en la base de datos MySQL. Vamos a ver la tabla de usuarios de Select to 100,000 rows. Y aquí podemos ver la información que hay en esas tablas. Miren la consulta que se ejecuta. Inclusive aquí mira que ya no está con comillas, sino está con corchetes. Y aquí en la parte inferior miremos que ya tenemos la información. Hemos migrado con éxito la información de una base de datos de MySQL a una base de datos en SQL Server. Miremos que no es tanta la complejidad. Ya hoy día pues hay bastantes herramientas que nos permiten realizar esa migración de una manera bastante rápida y bastante sencilla. Ahora bien, una vez realizado como tal esto, yo creo que ya la conferencia está siendo un poquito larga, ya cumplimos la hora. Una vez realizado esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la evidencia? En cuanto a la evidencia número 2, la cual es elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información. En cuanto a esa evidencia, lo que van a realizar es lo siguiente. Van a realizar un documento, o bueno, dos documentos, por decirlo de esa forma. Van a realizar un documento en el cual ustedes tengan lo siguiente. Este documento se va a llamar informe administrativo. Este documento va a tener un alcance en el cual pues ustedes van a plantear allí qué es lo que lleva adentro o qué es lo que vamos a tratar en este pequeño documento del informe administrativo, que vamos a tener la parte de la migración de datos, vamos a tener la parte de la explicación de cómo realizar copias de seguridad y el plan de capacitación de los usuarios. Ahora bien, en esta parte del plan de migración, yo les coloqué, esto no estaba como tal allí en la evidencia, yo les coloqué aquí algunos puntos que me parecen importantes que ustedes puedan colocar en este plan de migración de base de datos. Entonces, los objetivos van a hacer de cuenta que ustedes, nuevamente, ustedes están trabajando en un proyecto, van a hacer de cuenta que ustedes necesitan migrar información. Recordemos que por allá al inicio yo les habían planteado de dónde es que tenía o dónde está trabajando la información la empresa, si la está trabajando en un libro, si la está trabajando en Excel, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes lo que van a colocar allí es listo. Necesitamos una migración de datos porque la empresa está trabajando esa información en un archivo en Excel. Entonces, el objetivo es como tal migrar la información en los archivos de Excel a la base de datos de mi sistema de información en MySQL. La razón de la migración, pues, bueno, los objetivos es migrar la información que estaba trabajando la empresa anteriormente al sistema de información desarrollado para solucionar tal problemática. La razón de la migración, se debe migrar la información ya que la empresa requiere como tal tener esta para poder tener una mejor optimización de, no sé, de las cuentas anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Orígenes y descripción de los datos. ¿De dónde ustedes van a traer esa información? ¿De dónde van a sacar la información? Y en el otro punto, ¿hacia dónde la van a llevar? Es decir, el origen, yo tengo esa información en un archivo excel.csv o un archivos.csv, o la información la tenemos en otra base de datos, o la información está en cuadernos. Esa información corresponde a las ventas del año, corresponde al inventario de productos. Miremos aquí, yo coloqué de paréntesis algunos ejemplos. La idea no es que usted coloquen listo, está en Excel, ya. No, que coloquen está en Excel y en Excel pues tenemos allí la información tanto de las ventas, en la cual pues tenemos también la información de los productos, de los usuarios, y toda esa información se va almacenada en un disco duro o algo por el estilo. Destino de los datos, ¿a dónde quieren enviar esa información? ¿A dónde quieren migrar la información? Entonces, la información se va a migrar a una base de datos en MySQL llamada en esa base de datos tenemos tantas tablas y vamos a recibir toda la información que viene desde un archivo en .csv, ¿listo?
¿Cuáles son sus beneficios de poder nosotros tener esa información allí? Beneficios para que una vez los datos estén allí, permitan a nuestro software realizar reportes de las ventas anuales, de las ventas mensuales, de las ventas de data, o reportes de los usuarios que han ingresado al sistema, de los usuarios que no han ingresado, etcétera, etcétera. Unas pequeñas beneficios que ustedes van a obtener una vez hagan esa migración. Luego de eso, la técnica de migración que ustedes van a utilizar, como yo les expliqué allí, hay pues 4 técnicas que son más utilizadas, obviamente no son las únicas e inclusive tampoco se deben regir por eso. Ustedes pueden crear, como la parte de aquí, procedimientos TCL, pueden crear la manera o la técnica que ustedes van a utilizar para una migración. Entonces, en este caso, no, que voy a utilizar la sincronización de la base de datos, así como lo hice, por ejemplo, ahorita de MySQL a SQL Server. Pero eso es cuando utilizamos pues ya herramientas que nos permiten realizar eso. Que vamos a importar archivos porque yo tengo como tal esa información en un archivo de Excel, entonces quiero importarla a una base de datos en MySQL, ¿listo? Obviamente no van a colocar aquí, la técnica a utilizar es importar archivos, no, coloquen el nombre completo, aquí le coloqué una abreviatura, y luego que coloquen el nombre van a decir, listo, con esta técnica se pretende importar el archivo o la información que tenemos en tal archivo, en el cual pues se encuentra tal información, a la base de datos llamada tal, ubicada en tal parte, o con el fin de optimizar aquella información, ¿listo? Y poder manejarla desde nuestro sistema de información. Estrategia de migrar a utilizar. Si ustedes van a utilizar Big Bang, incremental, ejecución cero tiempos, lo que yo expliqué ahorita, Big Bang hace referencia a que una vez se mire todo el sistema, se deja utilizar el sistema anterior. Obviamente, pues ahí deben tener en cuenta o hagan de cuenta que ustedes están trabajando nuevamente para la empresa y la empresa tenía un software anterior y quieren migrar a uno nuevo. Entonces, si les parece bien, dejar de utilizar el anterior una vez tenemos la migración completa, utilizamos Big Bang. Si les parece bien, incremental porque quieren utilizar módulos que ustedes estén desarrollando a medida, sencillamente utiliza incremental. Si les parece mejor la parte de ejecución, que creo que es la parte en la cual se utilizan los dos sistemas, pues utilizan ese y dan explicación de por qué creen que es bueno utilizar esa estrategia de migración en ese proyecto. Cero tiempos, si ustedes establecen que es cero tiempos. Luego, procedimientos de migración. Van a hacer un pequeño, digamos, un pequeño listado de qué es lo que se debe realizar. Primero, debemos traer la información o hacer una copia de la información, porque ustedes no van a utilizar la información de la persona dando cavidad a que se pueda eliminar o que ustedes la puedan dañar o que la memoria USB que ustedes la pasaron se eliminó, sino van a tener en cuenta los pasos de primero. Vamos a darle una copia de la información para evitar pues alguna complicación. Luego de ello lo que vamos a hacer es analizar toda la información que hay en ese archivo de Excel. Seguido lo que vamos a hacer es organizar esa información en pequeños archivitos para luego cargar esa información en las tablas, en la base de datos. Y por último, lo que hacemos es importar esa información desde la base de datos utilizando la herramienta PHP-MyAdmin con su función de importar. Cositas como esas, una pequeña descripción de cómo se haría esa migración, ¿listo? No es algo muy complejo, algo muy sencillo que ustedes van a estipular allí. Inclusive si creen pertinente, pueden colocar unas pequeñas capturas de un ejercicio que ustedes ya han realizado, como les mostré ahorita, que realicé la exportación de la base de datos. Bueno, hagan de cuenta que, o exportan su base de datos, hagan de cuenta que esa es los archivos o la información que ustedes tienen de su empresa y quieren subirla o quieren migrar ahora a la base de datos. Entonces lo que hacen es, listo, primero tenemos ese archivo, lo pasamos a tal ubicación de una manera segura, luego lo que hacemos es importarla a la base de datos y seguido revisamos que toda la información esté correcta. ¿Por qué? Pues porque podemos nosotros migrar información, pero miremos que ahorita nos genera un reporte de que si se ejecutó 100% o no se ejecutó 100%. Entonces ustedes deben, una vez hagan una migración de información, deben verificar que esa información esté completa, que haya pasado todo. Eso en cuanto a procedimientos y referencias, pues ya saben que pues, si utilizan la información de otra parte, pues para sustentar lo que comentaron aquí, pues lo pueden colocar allí. Ahora bien, eso en cuanto al plan de migración de datos. Y en cuanto al plan de la realización de copias de seguridad, pues es inclusive más sencillo. Yo creo que ustedes ya deben tener más o menos algún concepto de que es una copia de seguridad, básicamente de salvaguardar información, de una información pues, que yo tengo allí. En este plan de copias de seguridad lo que van a tener es unos objetivos, la razón de las copias de seguridad de la empresa, por qué la empresa está pidiendo esas copias de seguridad, hagan de cuenta de que, listo,
se exige, o bueno, la empresa requiere copias de seguridad porque el sistema que está manejando es un sistema contable que le lleva la contabilidad a muchos empresarios, por lo cual no quiere que esa información se pierda, sino que tenga un respaldo a medida o al día de mañana que llegue a fallar algo, pues tenemos allí la información guardada. ¿Listo? Una razón por la cual se va a realizar copias de seguridad en cuanto a ese proyecto. Tipos de copia de seguridad. Allí, pues, en lo que es el material de formación, hay unos tipos de copias de seguridad. En este caso, pues, aquí vamos a verlo de una rápidamente, por acá en la parte de que dice tipos de copia de seguridad. Copia de seguridad completa, incremental, diferencia, espejo, en NAS, en la nube. Esto, pues, ya pues, es un poquito más sencillo de entender, por eso no se los expliqué ahorita en las presentaciones. De igual forma, ¿qué sabemos por completa? Pues porque realiza una copia de seguridad de toda la información del sistema cada vez que queramos realizar una copia. O sea, hoy se realizó una copia de todo el sistema, mañana se realizó una copia de todo el sistema. Por eso vamos a tener, no sé, 10 gigas, ahora 11 gigas, luego vamos a tener otra imagen de 30 gigas. La incremental creo que es, por ejemplo, tenemos una copia de 10 gigas y no, que se hizo una modificación, listo. Entonces ahora tenemos una copia de 10.1 giga porque se modificó tan solo un archivo. Entonces ahí se modificó otro, entonces así de esa manera. Diferencial, en este caso, aquí pues pueden leer la diferencial, la parte de la copia de seguridad en el espejo, que tengan la información en, digamos, dos dispositivos a la vez, que si hacen una modificación en uno, pues que en la otra también se refleje allí. Entonces sería una copia de seguridad en caso de que un sistema falle, el otro pues está allí. Entonces ustedes van a elegir de estas cuatro, o bueno, creo que hay más, cuál es la que creen pertinente para su proyecto. Responsables de realizar esas copias de seguridad, ustedes les van a plasmar allí, hagan de cuenta, pues nuevamente, estos son ejercicios, no es, hagan de cuenta que ustedes están trabajando para una empresa, le colocan un responsable X, ¿listo? Ahora, almacenamiento de la copia de seguridad, ¿dónde ustedes van a almacenar esa información? Porque ustedes no pueden, listo, voy a hacerle un disco externo, pero el disco externo lo dejo aquí y de pronto puede que le caiga café y se dañe esa copia de seguridad. Eso como tal no se puede permitir. Ustedes deben estipular dónde se va a almacenar esa información y en una manera segura. Que, por ejemplo, escuchaba pues un tema en la universidad de un profesor que pues programa en COBOL, el cual pues, si ya han escuchado por allí, es un lenguaje de programación que hoy día todavía los bancos trabajan, que pues sobre ello montaron su sistema y todavía los bancos están trabajando con ese lenguaje que pues bastante viejito. Y él nos comentaban de que como son bancos, ellos trabajan para, digamos, tienen una empresa de desarrollo, pero ellos trabajan para los bancos. Entonces lo que tienen que hacer semanalmente es hacer una copia de seguridad de toda la información y guardarla en cajas de seguridad aisladas, donde inclusive pues allí hay sistemas para evitar como tal inundaciones, bueno, todo tipo como tal de daños que pueden ocasionar. Entonces, esa información se salvaguarda en un espacio o se guarda en un espacio en el cual pues relativamente es seguro, ¿listo? O bueno, es bastante seguro a comparación de nosotros dejarlo por allá a la deriva o dejarlo en el escritorio del jefe o algo por el estilo, sino tener un destino o una parte, una ubicación donde ustedes guarden esa información y que no se vaya a perder y que no se vaya a dañar de la noche a la mañana. Control de seguridad de la información. ¿Qué controles ustedes van a plasmar para que esa información no se malogre, no se dañe, que debe estar bajo llave las 24 horas? En caso de que alguien la solicite, pues sencillamente se hace un papeleo, una autorización para poder acceder a esa información. Que no todo el personal va a tener acceso como tal a esas copias de seguridad, tan solo personal autorizado, con tal nivel o algo por el estilo. Control de seguridad, pues algo que ustedes pretenden o que piensen que pueden ayudar a evitar que esa información sea robada, se altere, X o Y motivo. Tiempos de realización de las copias. Ustedes van a estipular aquí cada cuánto se van a llevar a cabo esas copias de seguridad. Que las copias de seguridad se van a llevar a cabo cada 2 semanas, debido a que la información que se lleva o que se almacena es bastante y que la información es bastante importante. ¿Listo? Procedimientos de restauración de una copia de seguridad. ¿Qué es lo que van a plasmar allí? Van a plasmar, listo, en X o Y caso, se dañaron tales archivos, entonces yo requiero una copia de seguridad. Entonces, los procedimientos es hacer una solicitud, no sé, a administración, luego analizar la solicitud y en caso de ver la necesidad, pues
dar acceso como tal a esa copia de seguridad, obviamente a personal encargado, que ya sea un técnico de sistemas o bueno, el personal como tal o el administrador de las copias de seguridad para que él mismo vaya y realice ese restablecimiento, esa restauración de esa copia y posteriormente vuelva a tener esa copia de seguridad salvaguardada en la ubicación para almacenar esa información. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a estipular allí, el procedimiento de cómo se va a llevar a cabo esa restauración, que primero pues se debe solicitar, luego se debe autorizar, seguido la persona encargada debe ir como tal a hacer la restauración y luego esa información nuevamente debe reposar en aquel sitio donde pues es el indicado para estar allí. Eso en cuanto al plan de realización de copias de seguridad. El plan de capacitación de usuarios, pues en este caso vamos a dejar el mismo que trabajamos en la evidencia anterior. En la siguiente tenemos otro que nos dice documento de informe técnico de la aplicación. Aquí pues nuevamente un alcance y esto pues básicamente lo que nosotros trabajamos en la evidencia anterior. Descripción de la arquitectura del software, más que todo pues aquí lo coloco entre paréntesis, lenguaje en el cual estás desarrollado, la estructura de las carpetas, cómo se conforman, diagramas UML, descripción de los procesos de instalación y configuración, pues básicamente el anexo de la evidencia anterior, que fue lo que nosotros realizamos, un documento en el cual pues estipulamos la instalación y cómo es la configuración del software, ¿listo? Entonces, nuevamente, un documento que tenga esas dos cositas. Si en el documento realizaron la evidencia pasada de la P09, no tienen como tal la parte de los diagramas UML que lo pueden implementar aquí, porque pues está en la parte de la descripción de la arquitectura del sistema, es donde pues ustedes van a plasmar netamente cómo está desarrollado, qué lenguaje utilizaron, cómo está conformada la estructura de las carpetas, tenemos tal arquitectura o tal organización en cuanto a la base de datos y cositas como esas. Eso pues ya no creo que haya tanta complejidad de entender la parte del informe técnico, o sea, básicamente anexar información de la evidencia anterior de la P09 y aquí pues quité un ítem que era el de resultados de prueba de instalación, pues no me parece relevante ya que pues es algo en el cual pues ustedes sencillamente van a plasmar si una vez hicieron la instalación todo quedó ok. Entonces ya inclusive pues ustedes están trabajando en ese sistema, por lo cual debería estar ok, listo. Obviamente pues eso se realiza ya en una empresa, sí. Cuando ustedes hacen la instalación deben llenar una lista de chequeo de que todo quedó bien y debe ser firmada, no sé, por alguna persona encargada de ese puesto de trabajo o algo parecido. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a la evidencia número 2 de esta P010. Entonces, un plan de migración de datos, objetivo, razón de la migración, el por qué se van a migrar esos datos. Obviamente, hagan de cuenta de que ustedes lo tienen en libros, en cuadernos o en un archivo en Excel. Describen el origen, destino, técnica de migración a utilizar, estrategia de migración a utilizar, procedimientos de migración, referencias, plan de copias de seguridad, porque van a realizar esa copia de seguridad, tipos de copia de seguridad, responsables, almacenamiento, dónde se va a almacenar, copias de seguridad de la información, tiempos de realización de copias, procedimiento de restauración, referencias. Plan de capacitación, pues lo que nosotros realizamos la AP09 y la parte del informe técnico de la aplicación, en el cual pues es lo mismo que nosotros desarrollamos en la AP09. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es en cuanto a lo que es la evidencia número 2. Realizar, este es un documento, este tan solo es un documento. Pueden colocarlo en un documento solito, o si quieren, pues pueden trabajarlo es que es mejor un documento porque es un informe administrativo, es algo pues donde está todo enterito allí de la descripción de lo que pues planteamos o los planes que se van a llevar a cabo, ¿listo? Entonces, por eso, pues un informe en el cual ustedes coloquen el alcance y el plan de migración y la parte del plan de copias de seguridad y el plan de capacitación, pues que lo pueden anexar ahí dentro de este mismo archivo, ¿listo? Y este informe técnico sería otro archivo, el alcance y luego la parte de la arquitectura del sistema y la parte de instalación y configuración del software, que fue lo que hicimos en la AP09. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto al desarrollo de la evidencia? Muy compleja la cosa. Sí, José, ¿tienes la manito alzada? Sí, profe. Entonces, los dos documentos que yo te mandé, ¿tengo que unir los dos documentos? Sí, porque creo que me mandaste el de migración y el de copias de seguridad. Entonces, eso es tan solo un informe administrativo, en el informe administrativo, ¿listo? Plan de migración de datos y copias de seguridad van no solo, junto a plan de capacitación de usuarios.
Y la parte de ya lo que es la arquitectura del sistema y la instalación de configuración va en otro que se llama informe de técnico de la aplicación. ¿Listo? Listo, van separados. Listo. Obviamente, esos puntos que yo les plasmé aquí son sugerencias o algo para que ustedes tengan referencia de que lo que deben plasmar allí. Si ustedes creen pertinente colocar más información, no hay ningún problema, inclusive mucho mejor porque van a tener un plan más detallado y de lo que ustedes van a realizar pues, en cuanto a una migración de datos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la migración de datos se utiliza más que todo cuando ustedes o cuando la empresa requiere o tiene datos por allí guardados y requiere como tal que esos datos estén en su sistema de información, que su sistema de información puede estar en otro sistema manejador de base de datos, en otro tipo de base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las copias de seguridad, pues básicamente una medida preventiva para evitar que esa información se malogre, se pierda por X o Y motivo y tengamos allí una manera de nosotros poder acceder a ella luego de un tiempo en caso de nosotros requerirlo. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿algo otra pregunta, algo otra duda al respecto? Los escucho. El foro no está abierto aún, ¿cierto? No, Fernando, todavía no está el foro abierto. El foro se habilita la semana que viene. ¿Listo? La idea como tal es que vayan trabajando en lo que es el cuestionario y en cuanto a esta evidencia. Y la semana siguiente se habilita el foro. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, qué pena. Cuéntame, José. Profe, las capturas como tal de la migración se deben Eso es adicional, no hay necesidad como tal. Yo les comenté eso adicional en caso de que ustedes lo quieran plasmar allí en la parte de procedimientos de la migración. Si quieren hacer un ejercicio de cómo migrar información de Excel a MySQL, lo pueden hacer, tomar capturitas allí, no hay ningún problema. Pero en sí, pues yo lo que les pido es como tal la descripción de lo que se debe realizar. Primero que tener el archivo, revisar la información que hay allí, luego verificar o pasar esa información a archivos para poderlos subir a cada uno a una tabla en la base de datos. ¿Listo? listo, como tal son los pasos Sí, son los de la pasos como tal. migración. Ya si Y ustedes quieren hacer un ejercicio también con la parte de MySQL, SQL Server, como le mostré ahorita, también lo pueden escribir. Obviamente, pues, o sea, no es camisa de fuerza que lo hagan con la parte de que van a migrar de un archivo de Excel a base de datos, que pues yo creo que es lo más habitual. Pues si quieren realizar el ejercicio, tomando en cuenta, por ejemplo, de MySQL, SQL Server, lo pueden realizar, no hay ningún problema. ¿Listo, chicos? Wilmar, ¿tienes la manito alzada? Sí, profe, qué pena. No sé si de pronto no entendí bien el segundo punto. Entonces, el segundo punto prácticamente es, se puede Anexarlo. decir, copiar y pegar prácticamente lo de la evidencia pasada. Correcto, correcto. Y en caso de que no hayan plasmado allí lo que son los diagramas UML que vimos por allí en la AP02, recordemos que era diagrama de clase, el modelo de entidad-relación, que es la parte de la base de datos, diagramas de paquetes, diagramas de actividades, diagrama de casos de uso. Toda esa información es muy relevante en cuanto a un proyecto. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos tener o saber cómo está estructurado nuestro proyecto, cómo se desarrolló, qué partes tiene nuestro proyecto, qué parte no tiene, cómo está organizada nuestras carpetitas, nuestra información en cuanto a código, qué lenguaje se utilizó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Profe, qué pena. Entonces, en teoría prácticamente sería el punto 1, que son dos documentos. Correcto. Teóricamente sería el punto número 1, que es el plan de migración de datos, y la parte de la copia de seguridad. Y la parte de la completación de usuarios, pues ya pues, está algo que también tienen allí ya anterior en la evidencia de la AP09. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Algo otra duda, alguna otra pregunta, chicos? Yo pensaba que estaba mostrando la cámara, pero no. Listo. De mi parte no, Kevin. ¿Sí, José? ¿Tiene la manito alzada? sí, profe. Otra duda es la siguiente. Entonces, el plan como tal, tanto el plan de migración como las copias de seguridad, las adapto al proyecto, mejor dicho, lo que ya tengo, lo que hice, o Sí, podría ser. Lo que llevas ahí puedes adaptarlo como tal al proyecto y pues teniendo en cuenta las pautas que te di aquí, con el fin de pues tener algo pues más organizado y algo pues más concreto que pues a la final los puntos que hay aquí es lo que se mira como tal un plan de migración, qué es lo que se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo
y en un plan de copias de seguridad, que es lo que pues ustedes van a, el día de mañana en caso de que trabajen en un área relacionada con la parte de base de datos en sí, pues van a ver mucho la parte de migración y la parte de copias de seguridad, pues que es bastante interesante y tener esa información y evitar como tal que se malogre y también pues pasar información de un servidor a otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, profe. Listo, José. Entonces, chicos, yo creo que no sería más. Bueno, voy a aprovechar el momento nuevamente para informarles. Yo creo que me parece, si no estoy mal, que yo les había enviado unos audios ya hace como uno o 2 meses atrás, o un mes, respecto a lo que eran las pruebas TIT. No sé si recuerdan por allí. Las pruebas TIT como tal este año no se pudieron llevar a cabo porque ustedes no las inscripciones se hicieron en junio y en junio ustedes no llevan el 75% del programa ya completo. Entonces, por eso, las pruebas de TIT ustedes las pueden presentar aún así estando en etapa productiva, no se preocupen. El otro año, aproximadamente en febrero, les debe llegar un correíto por parte como tal de la encargada de las pruebas. Ese correíto pues va a dar allí los pasos en el cual les dice a ustedes cuál es el link de inscripción que deben realizar. Si ustedes es la primera vez que realizan las pruebas TIT, el SENA como tal les paga como tal la inscripción. ¿Listo? Entonces, la prueba, si no estoy mal. Entonces, eso sería para que estén pendientes como tal el otro año, porque esas pruebas TIT pues, son requeridas para la parte de la certificación. Esas pruebas se realizan creo que aproximadamente por ahí, yo creo que en abril o en marzo. O sea, se escriben más o menos en febrero y inician y se ejecutan por ahí en abril o en marzo. Listo, chicos, entonces pues yo creería que ha sido todo por la conferencia del día de hoy. La verdad pues se alargó un poquitico. Pero la idea como tal es dejarles bien claro como tal la temática de la parte de migración de datos, la parte de copias de seguridad y adicionalmente pues vemos un ejercicio pues bastante sencillo diría yo, que es el de migrar información de una base de datos de MySQL a una base de datos en SQL Server. Hay herramientas ya para ello, e inclusive por aquí yo tenía abierto por acá la parte ¿dónde está? Por acá. Por aquí tiene la parte donde me explicaban aquí ya migración. Y miremos por aquí que tenemos guía de migración en la parte de la documentación de SQL Server de Microsoft. Inclusive nos están también, creo que hay una utilidad para de Oracle a SQL Server de DB2, que es un sistema manejador de base de datos de IBM, creo que Amazon también, que no estoy mal. De Access. Si ustedes han trabajado con Access, de Access también se puede migrar directamente a SQL Server o desde SAP Appset a SQL Server. Entonces hay bastantes herramientas hoy día ya para realizar aquellas migraciones de una manera pues bastante fácil. ¿Listo, chicos? La idea como tal es que ustedes entiendan de que hay aquellas utilidades, de que hay maneras fáciles de realizar todo ello y pues que el día de mañana en caso pues de que deseen aplicarlo o lleguen a un punto en el que tengan que aplicarlo, pues sencillamente van a tener conocimiento de que se puede hacer así y van a pues nuevamente investigar o reforzar como tal aquellos conocimientos, pero ya les va a ser mucho más fácil. Entonces, chicos, yo creo que he sido todo por la conferencia del día de hoy. Espero pues tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien. Nuevamente la conferencia estará grabada y subida a la plataforma para que de ahí la puedan visualizar. Pido disculpas nuevamente por la parte del micrófono que estaba fallando al inicio de la conferencia. Y yo creo que también les regalo el enlace ahorita a lo que es el chat de WhatsApp. Muy buenas noches, chicos. Hasta luego. Me terminen de pasar súper bien. Gracias, profe. Con gusto, Laura, Wilmer. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego, Sebastián. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, Wilson. Muy buena noche. Gracias, profe.